Dios bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Paso por aquí para decirle que el pecado es traducido como pericatus, que significa transgresión o voluntad o consciente de la ley divina de nuestro Dios, o sea, lo contrario de la voluntad de Dios. En la teología puede como implementar lo que es la moral. Se considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno o obligatorio. Por expresión se denomina pecado a todo aquel que se aparta de lo correcto, de lo justo, o que falta a lo que es indebido o lo que es bueno. Es el pensamiento, palabra o acciones que es una determinación religiosa, se considera que va contrario a la voluntad de Dios, por lo pretexto de nuestra vida como la religión. La opción del pecado aparece en toda la Biblia y en la religión teístas. Estado de la persona que ha pecado y todavía no ha recibido el perdón de Dios. O sea, siente que no recibe el perdón de Dios. Eso es pecado. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Según el judaico cristiano, la tradición judaico cristiana, cuya fuente es la Biblia, ha entendido que el pecado es un término de generales, como que es como decir el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los 4 pecados? Son en la virtud del contemplar en la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica representa como 4 virtudes que son la foneía, que se utiliza en altavoz latina, fornicación, que significa fornicación, lupen, que es utilizado en el latín tritium, que es tristeza, oger, que es utilizado en el latín ira, updeanías, utilizado en la voz latina, superbia, que significa soberbia. O sea que la fornicación, la tristeza, la ira y la soberbia son los 4 pecados más relevantes en la Biblia católica y en la religión. También podemos interpretar qué es el pecado y de dónde surge el pecado. Sabemos que desde el principio existe lo que es el pecado, ¿verdad? Es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos en el término que proviene del latín peccato, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. También esa va como dice, ¿cuál es la diferencia entre el pecado y el delito? O sea, ¿qué tienen en común? Según los investigadores, dice que el primer presecciona una deidad, o sea, que traiciona a Dios, el pecado, y aún el superior, criado a la vida. El segundo, que es delito, es un cambio, implica el incumplimiento de una serie de normas específicas por el propio ser humano. Una es que le excepciona a Dios y la otra que no cumple las normas de nuestro propio ser, o sea, nuestro propio ser como ser humano. ¿Cuál es el
peor pecado en la Biblia. En Mateo 12:31 podemos observar que es el pecado imperdonable o lo que Juan llamaba el pecado de muerte. Es grave y extraordinario simplemente porque ellos amaron